Reanudar grabación. Bueno, ahora sí vamos a ir con la presentación de Python y para que quede también grabado para el que lo ve grabado, no es una clase de Python, no pretendo que aprendan Python, no les vamos a enseñar Python, sino que es simplemente una herramienta más. Si ustedes lo aprendieron a hacer mejor en otro lenguaje, entonces lo pueden hacer en el lenguaje que ustedes quieran, ¿está bien? No es clase de Python. Todo eso lo digo hasta que pueda poner la presentación de PowerPoint en la ventana que quiero. Esto me está volviendo loco. Eh, a ver ahí si lo ven. Pero me vuelve loco. Bueno, Profe, disculpe, sí, aprovechen todo estos silencios para... ¿puede, sí, ¿puede subir el Power de la primera clase presencial que tuvimos? Es en el que explica lo de IA y todo lo básico. Sí, el Power de la primera clase presencial es uno que mostraste vos, Cristina. Sí, Bueno, sí, ese lo puedes subir, ¿cierto? sí, está en la plataforma, ya Ah, te lo mandé. bueno, vos decís al sitio mío. Bueno, sí. Sí, yo lo tengo porque Cristina vos me lo mandaste, me acuerdo. Sí, lo subo al blog, el de la clase 1 que fue presencial. Bueno, cómo no. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, ahí están viendo esa pantalla que dice Python y esa me servía como introducción para decirles que no es el objetivo final, pero para el que esté por ahí dando vueltas sin mucho rumbo con el lenguaje, puede o quiera tomar como desafío, puede este, tomarlo a esto como un desafío, digamos, ya que muchos de los sitios, muchos de los tutoriales y guía y mucho material utiliza Python como referencia para la inteligencia artificial. Así que básicamente ahí dice que es Python, un lenguaje multiplataforma, interpretado, de tipado débil, y el sitio oficial es python.org, en donde yo les mostré el otro día también en el navegador, desde el comienzo ya da una guía, un shell interactivo para probar sus primeras cositas, y si no la descarga, es muy simple. Ahí donde dice download, está disponible la última versión. A ver si puedo ir acompañando esto con el navegador. Total, tiempo hoy tenemos. Eh, sí, ahí están viendo el navegador. Si ustedes ponen en su navegador python.org, lo que se van a encontrar es con esa ventana que está en la presentación, en donde tienen para hacer descargas, ¿sí? Tienen qué es esto, cómo se comienza, la ayuda, un ejemplo que yo les mencionaba el otro día de la función de la serie de Fibonacci. Ahí hay un acceso a un shell interactivo donde pueden probar sus primeras cosas. En Download están todos los lanzamientos para Windows, para todas las versiones. Y acá hay dos ramas muy fuertes del lenguaje. El que se quedó en la 2 punto algo, pero sigue generando versiones, y el de la 3, en el que hubo algunos cambios importantes. No estoy muy al detalle de cuáles fueron los cambios en cada una. Si quieren, lo último es esta, 3.8.2, es la última versión para Windows. ¿Sí? Bueno, una vez que descargan esto, les va a preguntar acá si quieren lo de siempre, la descarga, eso no, ya saben dónde ponerlo, todo eso están acostumbrados. Y ahora vuelvo a mi presentación. Yo vuelvo a la presentación, mirá, hay algo que yo no manejo. Ahí tendrían que volver a ver la presentación.
Ahí la vuelven a ver, ¿no? Se me Sí. está haciendo muy difícil manejarlo. Bueno, entonces, cuando instalen lo de siempre, pregunta de la descarga, dónde van a poner esa descarga y después la tienen que ejecutar. Ahí le estoy mostrando comunidad de Python Argentina. En python.org.ar está el mismo contenido, pero en español. La versión y la instalación obviamente no, porque el software está escrito ya en inglés. Pero la documentación o listas o wiki o un montón de recursos como para seguirlo, ahí tienen en python.org.ar. Vamos a la siguiente. Descarga, ya dijimos que no era un problema. Cuando descarguen, cuando instalen, esto ya una vez que están instalando, dice ahí que, que agreguen al pad de Windows la carpeta. Eso lo pueden marcar ahí y si no lo marcaron, después también se agrega, no hay problema. Pero es recomendable marcarlo ahí en la instalación. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo empiezan con esto? Ahí mismo en el sitio de Python hay una parte de aprendizaje donde hay un curso en inglés y después el mismo curso está en Aprendiendo Python en el sitio org.ar. También hay material y ejemplos y tutoriales y un montón de documentación. Ni hablar en la web, ¿no? También. Ahí les puse un curso que se llama Curso Online de Python Científico, donde también hay videos, cada día hay más. También les había dicho que pueden trabajar en el celular también. Python es multiplataforma, así que pueden hacer una descarga para escribir aplicaciones móviles o, o por ahí en vez de computadora trabajan directamente en el celu, obviamente la pantalla y todo eso sabemos que es limitado, pero bueno, por ahí tienen otros recursos, lo pueden aprovechar desde ahí. O se les ocurre una idea, quieren hacer algo para móviles, lo que sea, también se puede, ¿no? ¿Cómo es el Hello World de Python? Bueno, una línea de código que diga print entre paréntesis y comillas porque es textual, Hello World, ese sería el ejemplo de como todos los lenguajes que empiezan con eso, Hello World. Después lo que está sobre la página principal de Python, que era la serie de Fibonacci, y esto sirve para ya explicar algunas características muy simples, pero que tiene este lenguaje. Por ejemplo, acá lo que está haciendo es definiendo una función que se llama fib y espera un argumento como que se lo va a llamar n a partir de ahora. Y a partir de ahí hace una asignación múltiple en este caso, que es poner en dos variables dos valores, el primero y el segundo. El primero en la primera variable, el segundo en la segunda. Y ahí compara el valor de a, que empieza valiendo 0, con el valor que pasó por argumento. Si A es menor que N, entonces entra en una estructura repetitiva. Ahí hay que tener en cuenta que las estructuras repetitivas siempre empiezan con dos puntos, empiezan con 2 puntos. O sea que esto es una marca importante del lenguaje. Y cada vez que empieza una estructura repetitiva, la estructura dura todo lo que dura la indentación de código. ¿Ah? Es decir, que a partir de los 2 puntos no hay ni llave, ni paréntesis, ni un begin, end, nada. Simplemente es respetar esa indentación y ahí lo que va a hacer es imprimir el valor de A y en vez de pasar a un renglón siguiente, lo que va a hacer es dejar nada más que un espacio en blanco. ¿Está bien? Y después hace otra vez esa asignación múltiple. A le toma ahora el valor de B y a B toma el valor de A más B. Y ahora sí, ya fuera de la estructura repetitiva, por eso llega hasta ahí, imprime para dejar un renglón en blanco y ahí termina, así como el while tenía una estructura repetitiva con una indentación, donde termina la definición de la función y termina donde termina el indentado ese, es decir que la función es hasta ahí. Y esto ya es parte del código normal, digamos. Esto dentro del código llama la función que se llama fib con el valor 1000. ¿Qué hace eso? Empieza con 0 y 1 y va tomando cada término igual a la suma de los dos anteriores. Y hasta llegar a un número, hasta no superar el 1000. Cuando ya supera el 1000, ya termina. ¿Está bien? Bueno, ese es el ejemplo más simple que está en la pantalla de inicio de descarga en la página oficial. Ahí les agregué otro lugar, más sobre funciones en ese sitio mclibre.org y toda la dirección URL completa. Para el que ya lo sabe hacer esto en otro lenguaje, es como que está perdiendo un poquito el tiempo, pero ya se
Vamos a la siguiente, con fe. ¿Dónde está la documentación oficial de todas las librerías, todo el contenido? En docs.python.org. O sea, el F1, digamos, ¿cómo veo el F1? Se puede ver directamente en este sitio web, docs.python.org. ¿Qué más? ¿Quieren practicar? ¿Quieren hacer cosas? ¿Quieren ver si tienen los conocimientos suficientes como para compararse con el resto? Esta es una página que se llama proyectoeuler.net y lo que propone son desafíos o ejercicios para programadores, pero no importa el lenguaje, digamos, acá no está condicionado por el lenguaje, simplemente está el enunciado. Creo que un día habíamos visto uno, capaz que fue el miércoles pasado. Y si no, me quedó el lápiz, ¿ves? Estas cosas me empiezan a incomodar. Project Euler.net. Entonces, en este sitio web lo que hay son distintos desafíos que ustedes pueden cumplir. Múltiplos de 3 o de 5. Este ejercicio ya fue resuelto por 936.000 personas. El último que lo resolvió fue Amini o Amini hace 5 horas y hay 217 posteos. Después hay otro que son los even Fibonacci numbers, o sea, los números impares de la serie de Fibonacci. Lo resolvieron 745.000. Todos en Python, no, capaz que la mayoría programan en otro lenguaje, en C, en .NET, en PHP, en lo que le guste, ¿está bien? Simplemente es como que hay un enunciado, después ustedes ponen el resultado, o sea, por ejemplo ese. Lo único que te va a pedir es que vos pongas el resultado. ¿Esto lo había leído ya en la clase con ustedes? Pónganme sí o no. Si ya lo dije el miércoles pasado, voy más rápido. Si no lo... No, profe, creo que no. Bien, 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 bien. Porque lo mostré también para los alumnos de modelos de simulación, pero hay muchos que dicen que sí. Fabián Villafañe y Agustín sí. Matías Fuentes sí lo mostró, ¿ves? ¿Qué era esto? Era, para los que no se acuerdan, voy mediano, ni rápido ni lento. Dice, acá te plantea un problema, dice, si ponemos la lista de todos los números naturales menor a 10, que sean múltiplos de 3 o de 5, vamos a obtener el 3, el 5, el 6 y el 9. La suma de todos esos, o sea, sumar 3 más 5, 8, más 6, 14, más 9, 23. La suma de todos esos es 23. Ahora dice, encuentra la suma de todos los múltiplos de 3 o 5, pero por debajo de 1000. Entonces ahí está la respuesta, answer. En mi caso yo la hice el 24 de marzo de 2018 y esa fue la respuesta y respondí bien. Bueno, así te ponen un archivo, te ponen una, sí, bien digo, en una lista, distintos problemas. Y creo que acá nos habíamos puesto con esto el producto palíndrome más largo, algo así, que yo intenté hacerlo medio rápido y no funcionó, me parece. Si es sí, lo puedo repetir. Ahí vi muy chiquito en el celular el chat que pasaba rápido. Sí, profe, sí lo mostró. Bueno, entonces, si quieren saber si programan más o menos acorde a la mayoría, pueden hacer esto, como para practicar en el lenguaje que quieran, ¿no? Esto no les valida el código, sino que valida nada más que el resultado. Es un lugar para medir, o cuando no tengan ganas de programar y no saben qué hacer, pueden usar este. Ahí está resuelto en Python, que empieza con n, que vale 1000, i vale 1 y la suma vale 0. Si i es menor a n, entonces ahí empieza una estructura repetitiva. R es el resto de la división del número en 3 y S es el resto de la división del número en 5. Si R es 0 o S es 5, quiere decir que el resto da 0, el número es múltiplo, lo van sumando. Y acá lo que hace es mostrar el I, que era I, el número propiamente, el resto R, que es el resto de la división por 3, y la suma. Y así lo va haciendo, incrementando 1, todo eso mientras I sea menor a N, es decir, mi I sea menor a 1000. Y después imprime nada más que final. Van a hacer un ejemplo, sobre todo para que vieran el código en Python, los que se quieren enganchar con esto. ¿Qué más? Python, en realidad,
la instalación básica es bastante simple, no tiene demasiado, no tiene una interfase gráfica, no tiene generación de gráficos, no tiene análisis de matrices, pero lo que tiene por atrás es la posibilidad de utilizar muchas librerías, incluso algunas específicas para inteligencia artificial, y eso hace que se pueda enriquecer mucho una aplicación con muy poco. Para eso hay un sitio que se llama pipey.org, en donde ahí pueden encontrar, instalar y publicar paquetes Python con el índice de paquetes de Python. O sea que este es un proyecto en donde uno puede subir sus propios desarrollos o buscar ahí herramientas para solucionar algo, ¿no? Por ejemplo, si yo busco ahora en el sitio, vamos a poner pipey.org. Y ahora busco proyectos IA, o AI, que está en inglés, más probable. Entonces tengo de entornos, acá tengo uno que se llama AI 0.03, AI 6, Artificial Intelligence Example Code, AI Python Client, AI Toolkit, Python Interface to CDAs, mitos AI, o sea, solamente con poner AI, que es la abreviatura de inteligencia artificial en inglés, aparecen un montón de librerías que tienen su documentación, ¿no? Tienen todo, ejemplos, tienen todo que pueden usar. El autor de este paquete no provee una descripción, bueno, justo ese no tiene una descripción. AI Toolkit. Este es When Working in Machine Learning Project, Special Supervised Learning, ahí está toda la explicación, entonces ahí él tiene un código con el fuente, en train.py del código perform algunas verificaciones sobre los modelos, bueno, hay un montón, y cuando vean un código documentado en algún sitio, seguramente les va a decir hay que instalar determinadas herramientas. Acá está el código sobre cómo se hace la instalación. Pip o pipe, pip, install y el nombre del objeto. Eso se puede copiar en el clipboard y ya lo tienen. ¿Cómo es eso? Bueno, hay que entrar a la carpeta donde está instalado a través de la consola de comando y copiar ese comando, pip install AI toolkit. Entonces ahí quiero volver a la presentación. Y sigo. Acá, por ejemplo, una librería que se ve mucho en la documentación, Matplotlib, es una librería que está hecha para plotear gráficos, digamos, para plotear matrices. Se agarra una matriz y te la plotea en un gráfico, eso hace la librería Matplotlib. Entonces, uno quiere graficar, bueno, Python no tiene nada para graficar, pero descargas esta librería, que es escribir este comando, y una vez que la descargaste, ya podés plotear gráficos, ¿sí? Mediante la descarga, ya les dije que se hace por la línea de comando donde tengan instalado la versión. Por ejemplo, en este momento cuando yo hice la presentación, tenía la versión Python 3.6 en esa carpeta, Y ahí que hice, en scripts puse pip install matplotlib, como había copiado y pegado, y eso empieza a descargar, obvio que tiene que estar conectado a internet en ese momento por lo menos, porque gestiona la descarga y la instala en su computadora. No es visualmente atractivo, pero funciona y lo hace bien. Bueno, y acá enganchamos con el motivo de la clase anterior y lo que queremos cerrar hoy. Cómo aplicar redes neuronales, cómo hacer una solución práctica de las redes neuronales. Y acá vuelvo a repetir un poquito el modelo del perceptrón. ¿Qué teníamos acá? Teníamos entradas, ¿sí? Entradas que vienen de otra neurona o simplemente de un sensor, de algún sensor externo, o una variable que llega de un entorno, puede ser que lo ingrese por teclado, lo lee de una base de datos. Y la idea de la red neuronal, ¿qué es? Ajustar esas entradas con determinados pesos a fin de obtener de ahí una unión sumadora, dice acá, es decir, la suma de todo este producto de valores de entrada por peso, y eso va a ser analizado por una función de activación que básicamente lo va a dividir como la forma ahí de la función en 1 y -1 al resultado,
en función de una lógica que nosotros definamos, un parámetro que habíamos visto ahí, que lo habíamos puesto en 0,5 en la clase, en el ejemplo de Excel. Acá salté directamente el ejemplo de Excel. No sé si vale la pena que lo repasemos, por ahí podría haber empezado por ahí. Bueno, y en función de eso va a tener una salida, y esa salida la va a comparar si estamos en una etapa de aprendizaje supervisado, la salida que genera la neurona, si la puede comparar con la salida esperada, entonces le va a servir eso para ver si los pesos que utilizó para llegar a ese resultado están ajustados. El ejemplo que yo les puse, me acuerdo que era, yo quiero bajar de peso. Y para eso una de las variables es entrenar una vez por semana, otra es comer, tener una alimentación sana, otra es ducharme 3 veces al día y otra es leer el diario todas las mañanas. Bueno, la idea de la red neuronal es que empiece a ajustar estos pesos en función de la experiencia para ver qué peso le damos a leer el diario todas las mañanas, qué peso le damos a ducharse 3 veces al día, qué peso le damos a alimentación sana y qué peso le damos a entrenar 1 o 2 veces por semana. Y por ahí tiene un peso distinto entrenar una vez que entrenar 2 veces, lógicamente. Bueno, entonces todas esas variables de entrada tienen un ajuste, digamos, y en función de ese ajuste se llega a un resultado. Ese resultado es analizado por una función de activación y esa es la que va a dar una salida y decir vos vas bien o vas mal. Básicamente esa sería una forma sencilla de verlo, ¿no? Este dato, esto que está por acá, es un dataset con datos de personas. Por ejemplo, una persona que mide 1,70, pesa 56 kilos y es mujer. O otra que mide 1,72, pesa 63 kilos y es hombre. ¿Cuál es la idea de la red neuronal? Que en base a esta data, que en base a este conjunto de datos que hay definido, pueda definir esos pesos para la próxima vez que venga alguien, ingrese su altura y su peso, le pueda predecir de alguna forma si es hombre o mujer. Algo sumamente básico, pero es la semilla para generar redes neuronales que puedan predecir otras cosas más trascendentes. Por ejemplo, predicción de diagnóstico de enfermedades. Yo les contaba que esto se empezó a usar ya mucho en diagnóstico de enfermedades. En esta semana leía que un grupo de estudiantes lograron, mediante una red neuronal artificial, diagnosticar coronavirus con un 97% o algo así de exactitud en base a radiografías. ¿Y qué hicieron? Pusieron a analizar imágenes, en definitiva, porque las radiografías son imágenes que se pueden después trabajar como JPG o en cualquier formato gráfico, y empezaron a analizar características o reconociendo patrones dentro de la imagen, dentro de esa radiografía, de personas sanas, o sea, radiografías de pulmón de personas sanas y radiografías de pulmón de personas con coronavirus. Y a partir de ahí lograron determinados pesos para determinadas imágenes o patrones o subcuadritos dentro de la imagen grande que serían los dos pulmones, encontrar dentro de esos cuadros más chicos que tuvieran los que eran enfermos y los que no. Bueno, en función de eso ajustaron los pesos de la red neuronal y a partir de ahora, si le ponen una imagen de una radiografía de una persona, puede predecir con el 97% de exactitud que la persona tiene o no la enfermedad. Entonces, un método de diagnóstico no invasivo, rápido, económico, porque un radiógrafo hay en muchos lugares. O sea que con el análisis de imágenes y, y la lógica de la inteligencia artificial, en este caso de las redes neuronales, lograron una solución a un problema muy actual, ¿sí? Siempre trato de recalcar ejemplos actuales porque lo que estamos enseñando no es lo que hicieron hace muchos años atrás, sino lo que se está haciendo ahora en el mundo, digamos. Así que bueno, para el que leyó esa nota, ahí tiene un poco cómo funcionó. Para el que no la leyó, tiene un incentivo para que vean que en algo tan real, tan actual como es el problema del coronavirus, se está usando la inteligencia artificial y concretamente una red neuronal artificial para comparar imágenes
y hacer un aprendizaje supervisado. ¿Cómo sería el aprendizaje supervisado? Bueno, tengo 200 placas ya sacadas, 100 de personas sanas, 100 de personas enfermas, y a partir de ahí el sistema va a ir encontrando patrones, encontrando figuras blancos y negros de una radiografía, y en función de eso determinar si la persona tiene o no una enfermedad, o más que determinar, por lo menos diagnosticar con un alto porcentaje de que lo haga bien, digamos. En este caso es un ejemplo más simple, pero es la semilla, como les decía, para después ir atrás de ejemplos más avanzados. Acá tienen un dataset con pesos, o sea, una matriz de 3 columnas y no sé cuántas filas, donde hay datos. El primer dato de la matriz es altura en metros. El segundo es peso en kilos. El tercero es si es hombre o mujer, marcado con una variable numérica 1 y 0. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Encontrar los pesos adecuados para que la próxima vez que alguien ponga un valor de altura y peso, nos pueda predecir si es hombre o mujer. ¿Está bien? Ese código está en a la vez quiero manejar mi computadora y me desborda. Está en la descarga, está en la clase esa que yo les decía del año 2018, y si quieren, acá se los muestro también. A ver si ya están viendo el código. Sí, ya lo están viendo. Bueno, ¿qué hay ahí? Fíjense que está justo marcado con el cursor de dónde está tomado este ejemplo. Este ejemplo está en http Pablo M, GitHub programando una red neuronal. O sea que si queremos ver los fundamentos de todo esto que yo les estoy leyendo, lo pueden ir a ver a esta página web. ¿Está bien? Y si no, yo les en la página web está mejor, muy bien explicado. Está explicado bien al detalle. Hoy lo volví a ver. Voy a ir de nuevo al navegador. Ahí están viendo ustedes el navegador y voy a pegar esta dirección. Y ahí tienen esta entrada, Ian Pablo, programando una red neuronal simple by Pablo Estrada, el perceptrón, cómo es que el perceptrón tiene al fin de cuentas una función de activación que es f de x, que para dos valores 1 y 0 o 1 y menos 1, toma 1 o 0 dependiendo de si la sumatoria esa de los pesos por la variable más el vías es mayor que 0, toma 1, y si no toma 0. Este es básicamente la salida, ¿sí? Acá hay un gráfico como yo les mostré, como les estuvimos mostrando con la profe. Acá están los datos, eso que yo les decía, y acá está la implementación del perceptrón, que es lo que les va explicando bien paso a paso qué es lo que está haciendo ahí. ¿Está bien? ¿Se puede hacer esto solamente en Python? No, en cualquier lenguaje se puede hacer. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Básicamente el código ese que está en esta nota, se los muestro, creo que copiado y pegado tal cual, porque acá no hice yo ninguna aclaración. ¿Qué hay ahí? Acá lo que está haciendo es definir una clase, es decir, un objeto. Para definir objetos en Python se pone la palabra clase, y ese objeto tiene 1, 2, 3 funciones internamente, ¿sí? Una función que se llama entrenamiento, una función que se llama predicción, y una función que es la instanciación misma del objeto, ¿sí? En la función todavía no entran las funciones del objeto. Y este sería el código principal del programa, digamos. Está la matriz de entrada, ya cargada una matriz, pocos casos, y ahí sí instancia el objeto. Ahí dice, estoy definiendo un objeto PR, que es de la clase Perceptron, y tiene 3 entradas. Vamos a la fase de entrenamiento. ¿Qué hace en la fase de entrenamiento? Por cada persona que hay en esta matriz, o sea, por cada fila de la matriz, lo que va a hacer es mostrar esa salida en base a el método persona menos 1. En base a este persona es un vector que tiene cada una de las filas de la matriz, ¿sí? En el primer caso, persona tiene el primer vector, el de 1,70 m, 56 y 1. Ahora en output X
toma el elemento -1 de persona, o sea, el último elemento del array. El tema de los subíndices en Python, es raro esto de ver números negativos. ¿Qué serían números negativos? El vector se puede ver como algo encintado, como una cinta que se une el comienzo con el fin. Entonces yo estoy en una posición, esto lo voy a aclarar acá porque ya me metí en el lío. Normalmente un vector se ve como algo de esta forma, donde tiene valores, ¿no es cierto? Puede ser de distintos tipos de datos, no importa. Acá tiene el 1.7 para el primer caso, acá tiene 56, acá no tiene nada porque era de 3 elementos y acá tiene 1. ¿Sí? Este es el elemento sub 0, este es el elemento sub 1, este es el elemento sub 2 y este es el elemento sub 3. Es decir, que si yo quiero ver el elemento sub 0, podría referirme, si este vector se llama persona, entonces P sub 0 es igual a 1.70. P sub 1 es igual a 56. Y P sub 3, que es el último, P sub n, es lo mismo que decir P sub -1, o sea que es como una cuenta regresiva, digamos, pero esto tiene más sentido si el vector S lo vemos como algo así. El final coincide con el comienzo, una cosa así. No sé para qué me pongo a dibujar si no dibujo bien. Pero básicamente es esto. El último elemento del vector, cuando no sabemos cuántos son, se puede hacer referencia con P-1, que es como estar acá en el 0 y volverse -1, que es como dar la vuelta así. Una cosa media rara, pero es eso. Entonces acá en output XX guarda el elemento -1, que sería el último elemento del array. O sea que si es 1 o 0. O sea, si es 1 o 0. El último elemento del array, ese paréntesis, no sé si aclara algo. Se vuelve -1 de la posición actual, o sea, de donde estaba ahora, se vuelve -1 por acá. Eso es. Bueno, en este caso va a guardar entonces el valor 1, este valor de ahí, en output XX. Y ahora en este caso agregamos 1 por 1 por default y le quitamos el sexo a la persona. O sea que ahora va a tomar en INP el vector, todo el vector menos el último elemento, menos el resultado. O sea que como son 3 elementos va a tomar solamente eso. Es como que hizo una separación de lo que serían los datos, por un lado, y lo que es el resultado. El código está bastante genérico para que si en vez de ser 3 columnas fuesen 10 columnas, en esta línea siempre va a agarrar la n, la última, y en esta va a agarrar desde 1 hasta n-1, que es lo que está agarrando acá, desde 1 hasta n-1. Y el 1 como constante, que es el factor, es el bias, que siempre va a 1 constante. Ahora lo que hace es tomar el error en base a el objeto, al método train, le manda el vector con los datos de salida, de entrada, el vector con los datos de entrada y la salida esperada. La salida esperada es la que había separado acá. ¿Está bien? Entonces, como la función train es genérica, lo que hace es mandarle por un lado los valores de entrada, que en este caso son 2, pero este mismo código podría funcionar si hay más datos, y los valores de salida. Y en función de eso va a imprimir el error, es decir, si acertó o no, y los datos de entrada. Bueno, y al final te dice que ingreses tu estatura en metros, m.cc, o sea, metro.centímetros, y tu peso en kilogramos para ver si logra predecir. Ya lo probamos rápido esto. No vimos las funciones de cada uno. Pero ahí lo que está haciendo es, en base a esos pocos datos que hay, 10 o 12 datos, entrenar la matriz y calcular los pesos. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en el Excel? Bueno, mientras tanto que esto se complete, les digo que, por ejemplo, para los que siempre les preocupa qué vamos a tomar, no vamos a tomar ni en teórico ni en práctico este código,
Pero sí, por ejemplo, si está bien escrita la función acá de cálculo de la sumatoria de los pesos por la variable de entrada. Podría ser una de las cosas. No programarlo, sino simplemente escribir, que es ni más ni menos que explicar cómo es el dibujito ese inicial de la neurona. O sea que código, programación no va en la evaluación, pero sí lo conceptual, teórico y práctico. ¿Sí? Y práctico, que no significa programarlo, sino entender en la manera práctica cómo se calculan los pesos y cómo se retroalimentan esos pesos. Bueno, ahí terminó y dice, introduce tu estatura en metros. Bueno, pongamos que si fuera yo, 1,73 y peso en kilogramos 103, por lo menos. Ay, creo que puse mal el 1, mirá, puse una barra. Bueno, lamentablemente ahí se detiene todo, ¿no? Dio un error y no es que no tiene validación, esto es demasiado simple. No tiene una validación que diga introduciste una barra en vez de un número, eso no lo tiene. Se dio error y se cerró. Python no es, por lo menos así en su forma básica, como para generar productos, sino más bien para probar datos científicos, pruebas científicas y esas cosas. Para desarrollar productos se necesita otro entorno más, que sería tener una interfase gráfica que valide los datos y todo eso, ¿no? Bueno, mientras eso termina, vamos a ver acá qué hace la función train, que está dentro del objeto. Es como una función, pero está dentro del objeto. O sea, para llamar a la función train, la tengo que llamar con el objeto que estamos utilizando. Que el objeto a su vez está instanciado en este punto. Para instanciar en Python es más simple que en otros lenguajes, directamente ponemos PR, que es el objeto, igual a la clase, y la cantidad de entradas, que es uno de los parámetros que tiene la clase esta. ¿Ves? Tiene el parámetro self, que es el objeto en sí mismo, input number, que es un parámetro que espera el número de argumentos, y step size, que es el paso para recalcular los pesos, que acá si vos no lo pasás como argumento, toma por valor por defecto 0,1. O sea que yo pasé un solo argumento acá, 3, y no dio error, porque no dice te falta un argumento step size, como no lo pasé, toma el 0,1, ¿está bien? Bueno, la parte de la función de entrenamiento, ¿qué hace? En output hace de la misma función predecir las entradas. En base a las entradas que nosotros mandamos en un vector todas las entradas y en otro resultado aparte la salida esperada. Expected output debe ser el ex, lo que yo espero que devuelva. Entonces lo que hace es predecir con las entradas. Se va acá al método de predecir. ¿Qué hace predecir? Bueno, hace el producto ponderado, o sea, la suma de cada una de las entradas, que acá le llama input, ¿sí? Y otro vectorcito que tiene con los pesos. Entonces va multiplicando el vector de los pesos por las entradas, lo lee con zip, que es como leer dos vectores a la vez, y ahí calcula el W y multiplicado por el elemento, donde W sale el peso del primer vector y este sale de las input, que es lo que vino como argumento ahí. Entonces, en función de eso va haciendo una suma de todos esos pesos y variables, y entonces si el peso ese que sumó es mayor a 0, devuelve un 1, y si no, devuelve un 0. 1 era mujer y 0 era hombre. Entonces, en la parte de entrenamiento lo que hace es calcular su propia predicción, y después calcula la predicción que sacó, que es este output, menos el valor esperado. Eso puede dar, o esperaba un 1 y sacó un 0 que da 1, o esperaba un 0 y sacó un 1 que da menos 1, o esperaba un 1 y sacó un 1 que la diferencia es 0, y esperaba un 0 y sacó un 0 que la diferencia es 0. Pero si la diferencia es distinta de 0, quiere decir que el valor que se esperaba es distinto que el que calculó para esos valores, entonces hay un error. Si error es distinto de 0, ¿qué hay que hacer? Y hay que recalcular el error. ¿Está bien? Entonces ahí que hace a la self W, le suma a cada uno de los elementos del vector self W, le suma el propio valor por el error
por el X. Que el X era el valor de la variable y el step size, el paso que tiene que incrementar. Eso para cada Wx que está en el vector self, W de los pesos y en las entradas. Entonces ahí lo que hace es recalcular el vector de pesos para esa matriz. Y te imprime la salida, el error, los pesos, las entradas y pasa y la tecla tabulación. Y devuelve el error. Entonces, todo eso lo va a hacer acá, en la fase de entrenamiento. Acá lo hace en 100, acá el entrenamiento está hecho para 100 pasos. O sea que puede ser que antes encuentre los valores, igual repite 100 veces, o que después de 100 veces no encuentre valores muy precisos, pero se queda con esos valores. Bueno, ahí estoy para poner la altura en metros, 1.73, y mi peso, 103. Entonces intuye o predice que debo ser hombre porque para esa altura tengo demasiado peso. ¿Está bien? Bueno, este es un ejemplo muy sencillo, pero es la forma como que vayan viendo todo eso que vimos en teoría aplicado en un ejemplo práctico. Para seguirlo paso a paso, yo les dejé el link en el código a la página web donde está todo esto bien explicado. ¿Qué tienen que saber de esto? Y la idea sería que lo puedan resolver en cualquier lenguaje, no importa el lenguaje. Pero saberlo resolver les va a servir para entender qué está pasando con todo esto, cuál es el concepto, cómo funciona la red neuronal. ¿Está bien? ¿Y alguna pregunta ahí del código en particular? Algo que yo fui un poco rápido porque ya les dije que no era la idea ni siquiera entenderlo en Python, simplemente entender por qué está funcionando esto. Pero si tienen alguna duda o pregunta o algo que quieran ver más en detalle, me preguntan. Y si no, sigo. Entonces, me voy acá. El audio va antes que la imagen, seguro. Bueno, acá hay otro recurso que tienen en el lenguaje, visualizar datos. Ver datos de una manera simple, ¿sí? Con poco código. Y acá hay un ejemplo, que este no sé si lo tengo, que es cómo visualizar esos datos. Entonces lo que hace es importar una librería que se llama matplotlib y de ahí importa un método que se llama pyplot y a partir de ahora lo va a llamar plt y también importa una librería que se llama numpy o numpy y la van a renombrar ahora como np. Entonces ahí pone un título que es pesos y altura, es lo que se ve en esta parte del cuadro. Los datos de entrada son los mismos, la misma matriz de entrada. Y entonces ahora dice, los datos que yo quiero graficar son de la librería NumPy, armar un array, y el array armarlo de esta input data. Las alturas son del vector, de la matriz data, todas las filas con la columna sub 0. O sea, las alturas es lo primero que tiene la matriz. Los pesos son de la columna data, todas las filas, la columna 1. Y entonces hace un gráfico de puntos en donde me dibujes por un eje las alturas, por otro eje los pesos. ¿tá? Y ese gráfico, ese objeto PLT, mostrarlo. Y eso es lo que se ve con esas pocas líneas de código, cómo pueden graficar. En un eje tienen las alturas, en otro eje los pesos, y en función de eso, graficado todos los resultados, ¿sí? Todo el mismo color, hombres y mujeres, todo el mismo color. No sé si tengo el ejemplo donde... Ahí hay un ejemplo de otro gráfico más. ¿Y qué hizo ahora? El gráfico, además de altura y peso, le agrega ahora la representación gráfica, que es el peso por 1.4. Es decir, a medida que aumenta el peso, va a aumentar el tamaño de la burbuja, del punto. Fíjense como acá, que el peso es 100, hace una burbuja más grande, y en los pesos menores 50 tiene como la mitad de diámetro que la de 100. Y después con un color cuando sea hombre y con otro cuando sea mujer. Es decir, que acá hay un coeficiente de color que vale 0 o 1 y eso hace que se vean de distinto color. Y ahí se ve claramente que están separados hombres y mujeres.
la red neuronal artificial de una neurona perceptrón funciona si esto está claramente separado en una línea que divide las dos mitades. La línea puede ser así, cortar de distintas formas, pero siempre tiene que estar dividido por una línea en dos grupos bien claros. Entonces, ¿qué hace al encontrar los pesos? Es encontrar una línea que divide este grupo en dos mitades y de una línea para un lado es de un resultado y de la línea para el otro es otro resultado. Ahí vi que escribían algo en el chat, a ver si puedo ver. Solo yo lo veía borroso por partes. Ah, solo yo lo veía borroso por partes. Sí, a veces parece que se le había la llamada al profe. Por eso, sí, es verdad, a mí en la pantalla me va poniendo su conexión a internet, es inestable. Y bueno, yo no lo fui aclarando porque no sé si tenía sentido, pero bueno, parece que hay momentos en que no está todo tan rápido como se necesita, ¿no? Así que sí, lo pueden haber visto borroso todos. Ojalá el audio no se corte demasiado y después lo pueden volver a ver. Bueno, perceptrón. Ah, esto ya está, ya se lo fui explicando, ¿no? Lo que fui explicando, acá está claramente la parte de entrenamiento. Ahí está la clase perceptrón que yo ya se las mostré. La función zip, que lo que hace la función zip es comparar dos vectores a la vez, digamos, como que compara dos vectores. Eso ya les dejé también un link a una nota de esa página web donde explica detalladamente esta función, pero de todos modos acá hay un ejemplo con un vector X que tiene 1, 2, 3 y otro vector, a ver si estoy con la pantalla, no tengo que tocar, un vector X que tiene 1, 2, 3 y un vector Y que tiene 4, 5 y 6. ¿Qué hace Zipper? Es como que toma los dos vectores X, y entonces si vos lo mostrás, te va a mostrar el 1, que es el primer elemento del primero, con el primero del segundo, y así el 2 con el 5, el 3 con el 6. Entonces yo, por ejemplo, que me haga el producto, puedo hacer así, el producto, o puedo asignar a dos variables cada elemento de cada término del vector, ¿eh? O puedo hacer que una comparación lógica. Si X es lo mismo que la lista de X2, o sea, y es la lista de X2, entonces true. Eso sería compara todo, en X pone todos los elementos de la primera lista X2 y en Y todos los elementos de la lista Y2 y te devuelve true o false si son iguales. En este caso 1, 2, 3 y 4, 5, 6 no serían iguales. Pero ya lo vimos que sirve para tomar un vector con los elementos de las entradas, n entradas, y otro vector n con n pesos. Y lo que va a hacer es multiplicar cada entrada con el peso correspondiente, ¿está bien? Sin usar zip también se puede hacer y es ir recorriendo cada uno de los vectores y multiplicando cada elemento de un vector, de los datos de la persona, en este caso, del ejemplo, por los pesos. Bueno, lo último que ya les mostré es un repositorio que hay de datos para Machine Learning, para, en este caso, una aplicación concreta de Machine Learning que es redes neuronales, y ahí hay el repositorio más descargado de ese lugar, que es la UCI, una universidad, Irvine. El repositorio más descargado es el Iris, con no sé cuántas descargas, no lo llego a ver bien el número, pero es el más descargado. ¿Por qué es el más descargado? Porque en este repositorio se recopilan datos, 150 registros, de 3 clases de una misma flor. Esa flor tiene sépalos y pétalos y un tallo. Y en función de las medidas del sépalo, pétalo y tallo, se puede inferir qué flor es. Entonces, el atributo a predecir es la clase de la planta esa de iris. Fíjense que acá está resaltado. Una clase es linealmente separable de las otras dos. Las otras dos no son linealmente separables entre sí mismas. Y ahí, en el primer caso, sí funciona la red neuronal. Cuando una clase es linealmente separable de la otra. Si, como pasa más adelante, que no son, las otras dos clases no son linealmente separables una de otra, la red neuronal artificial
de una neurona que se llama perceptrón no funciona, porque el perceptrón funciona, también me voy a volver un poquito a los pesos, el perceptrón funciona si se pueden separar linealmente las dos categorías, por ejemplo así, o por ejemplo en cualquier forma, ¿no es cierto? Mientras sea linealmente separable, acá podría encontrar una forma de predecir que si pesa más de 60 es hombre y si pesa menos de 60 es mujer, no importa la altura. Pero bueno, evidentemente esto puede fallar, porque puede haber una mujer que pese más de 60, sobre todo si tiene altura. Ahí ya el perceptrón dejaría de funcionar, salvo que haya hecho una división así. Mientras más datos tenga, más, no digo más, mientras más datos tenga, mejor va a armar esta línea que divide una de las dos mitades. Pero si no puede dividir con una línea recta los dos grupos, entonces ya no funciona el perceptrón. Porque en definitiva lo que está haciendo es encontrar los parámetros de una recta, y si está por encima de la recta da un valor, y si está por debajo de la recta da otro valor. Entonces, esto que aclara acá con el grupo de datos de iris, la flor esta, que no sé en español capaz que se llama iris, dice que funciona siempre y cuando una clase sea linealmente separable de la otra, si no, no funciona. Entonces, acá hay distintos parámetros, argumentos de la flor esa, y por ejemplo, el largo del sépalo con el ancho del sépalo te va a permitir dividir la flor en dos grupos, los que son de la roja y los que no son de la roja. Entre el azul y la verde no va a poder distinguir en función de esos dos datos. Acá puede encontrar una cosa así. Entonces, para determinados valores te va a dividir entre la roja y el resto. Así, así, así. Pero nunca va a poder determinar si es la verde o la azul, porque este conjunto acá no es linealmente separable porque no hay línea que los divida en dos mitades. Así que el perceptrón funciona en algunos casos y en otros no, y concretamente funciona cuando son linealmente separables. Por eso yo les decía, otra tarea que les dejé en la clase pasada, es que verificaran el funcionamiento en el Excel, era muy fácil, el funcionamiento en el Excel de, ¿de qué? De las funciones de otras operaciones lógicas. Y ahora voy a retomar con el Excel y voy a terminar por ese lado, al revés del otro día. Bueno, ¿qué queda hacer con el perceptrón este? Antes que me vaya de esta presentación de PowerPoint. Entonces, como ya tienen el código del perceptrón para una matriz de pesos, lo que hay que hacer es adaptarlo para esta matriz de datos que la descargan de CSV, y el código también está para visualizarlo, y lo que tendrían que encontrar es los pesos, por ejemplo, para discernir entre si es de las rojas o de la, justo no veo, si es de las rojas o de las otras, en función del largo del pétalo y del ancho del pétalo. ¿Está bien? O si es de las rojas o del resto, en función del largo del pétalo y el largo del sépalo. ¿Está? Esos son gráficos que están como cruzados. Esta variable con esta variable se intersectan ahí y ese es el grafiquito. También está el código para hacer ese gráfico. Pero entonces lo que está como tarea es hacer un rejunte de los códigos de, por ejemplo, el perceptrón ese que está como objeto para los pesos de las personas, pero en vez de los datos de persona, ponerle los datos de esta matriz y ahí ver si logran determinar, si después en función de determinados valores, descubren si es una de las flores rojas, que sería la roja, la setosa, o es de las otras, versicolor o virgínica. Ese sería el desafío con esto, que el código de eso no está. Eso lo tienen que hacer ustedes. Pero es como que están los dos códigos por separado, ¿no? Y si programan en otro lenguaje, bueno, programan un perceptrón simple para cualquier conjunto de datos y después lo procesan con este grupo de datos. Entonces ahí tienen una tarea, que por ahora no le ponemos ni fecha de presentación ni evaluación, pero tienen una tarea como para medir sus conocimientos.
y que además tampoco va en el parcial. Así que es una prueba de voluntad. ¿A dónde quiero ir ahora? Al Excel. Quiero ir al Excel. Quiero ir al Excel. ¿Dónde tengo ese Excel? A ver, urgente, borro este dibujo. El Excel ese. Todo eso está viendo, sí, bueno. Excel. Acá. Este Excel, lo que hemos hecho, todavía no lo ven. Ahí sí, ¿no? Ese Excel, ¿qué pasó? Ahí. Sí, ahí lo ven, ¿no? Ese Excel lo que mostraba era primero el gráfico de una neurona simple, donde hay una entrada constante 1 por un peso y las variables por sus pesos. Y después lo que hicimos fue aplicarla a una compuerta NOT AND, ¿sí? Y además lo hicimos en Excel y además tenía el código para hacerlo en Python. ¿Cómo compruebo esa neurona simple para otra función que no sea la NOT AND? Por ejemplo, si la quiero transformar ahora en la AND, ¿cómo es la función AND? Esto, por más que sean de sistemas, como algo que todos tienen que dominar, ¿no es cierto? AND. Tiene dos entradas, 0 y 0. ¿Qué pasa con AND? Da 0. Tiene entradas 0 y 1. Da 1. Solo va a ser uno 0, cuando 0. las dos sean uno. Bien, gracias. Gracias. Va a dar 1 solamente cuando las dos entradas sean 1. ¿Sí? El cuadro ese además tiene acá una constante, que es el bias, que vale 1. ¿Está bien? Bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? Modificar este cuadro de acá para que ahora pase a ser una función AND. Y entonces la salida, acá el out, va a ser 0, 0, 0 y 1. ¿Funciona esto? Sí, van a ver que rápidamente encuentra los pesos. Fíjense que se empieza a repetir acá. Y muchas veces se empieza a repetir. ¿Por qué? Porque para la función AND le resultó mucho más fácil encontrar los pesos. Que encontró que 0,2, 0,2, 0,2 son pesos adecuados para resolver. ¿Qué pasa si la transforman en la función OR? Sí, OR es otra de las funciones básicas. ¿Cómo es la función OR? La función OR es 1 cuando cualquiera de sus entradas es igual a 1. ¿Qué hacía este 1 acá? Se me equivocó, ¿no? Cuando era AND. Ahora cuando es OR, acá va 1 y ahí va 1. Entonces si quiero calcular para la función OR, bueno, quiero ir rápido, no puedo. 1, 1, ahí empieza a calcular valores y ahí va a pasar algo que es un poco raro. Ahí encuentra valores, no es raro, encontró valores 4, 0, 2 y 0, 3 como valores para esta membrana, para esta neurona. Y ahora, ¿qué pasa con la función XOR? Que era lo que yo les dije, prueben con distintas funciones. ¿Qué pasa con XOR u O exclusivo? ¿Cuándo es 1 en el O exclusivo? Cuando solo una de sus entradas vale 1, o sea que en este caso vale 0. ¿Qué pasa cuando pongo esto? El O exclusivo. Empieza a generar valores y van a ver que no termina. Si yo copiar y pegar a esto más abajo, se van a encontrar con que pasa algo un poco raro, que era lo que yo quería que probaran ustedes.
y ahora se lo voy a mostrar acá. ¿Están viendo el código? Sí. Bueno, en este perceptrón está armado el código tal cual lo tienen para descargar ustedes con la función. Ah, no, ahí está ya cargado con la función O exclusivo. Ahí tiene 1 cuando las entradas son 0 y 1 cuando la entrada es 1 y 0, 0 cuando la entrada es 1 y 1. ¿Qué pasa si yo pruebo esto? Empieza a calcular valores para las entradas, para los pesos, perdón. Empieza a calcular valores para los pesos y no termina. ¿Por qué no termina? Mientras, para demostrar que no termina, lo vamos a dejar ahí. Y me voy a ir al navegador. Y ya con esto voy a terminar. Y los voy a llevar al primer link que yo mostré, que era la página de Wikipedia, donde está la nota perceptrón. Ahí. ¿Eso no lo vieron? Estoy abriendo el link de Perceptron en el sitio de Wikipedia. Y acá en Perceptron decía algo que yo les pedí a ustedes que verificaran, y es que para la función O exclusiva, dice la función O exclusiva no puede ser aprendida por un único perceptrón, puesto que requiere al menos de 2 líneas para separar las clases 0 y 1. Debe utilizarse al menos una capa adicional de perceptrones para permitir su aprendizaje. ¿Por qué? Porque al revés de la función AND, que sería este dibujo, en ese dibujo se puede dividir con una línea los resultados 1 de los resultados 0, ¿está bien? En ese caso da 1, para una entrada que vale 1 y una entrada que vale 1, el resultado es 1. Para las demás entradas, el resultado es 0 y esto es linealmente separable. ¿Qué pasa para la función OR? Cuando una entrada, cualquiera de sus entradas es 1, el resultado es 1. Si las dos entradas valen 1, el resultado es 1. Es linealmente separable. ¿Qué pasa para la XO o la O exclusiva? Cuando la entrada es 1 y 0, da 1, o cuando la entrada es 0 y 1, da 1, pero cuando las dos entradas son 0 o las dos entradas son 1, da 1. Esto no es linealmente separable, porque no puedo con una sola línea dividir los resultados de los verdes de los rojos, digamos. Entonces, cuando una función no es linealmente separable, no se puede, cuando una función no es linealmente separable, no se puede resolver con un perceptrón de una membrana, de una neurona, no sé por qué una membrana, de una neurona simple. Y eso es lo que, si yo vuelvo acá al código donde había dejado calculando los pesos, no termina de resolver. ¿Por qué? Porque el problema no es linealmente separable, entonces nunca llega a una solución, digamos. Para esos pesos siempre hay un error, y le suma 0,1 y no, y le resta 0,1 y se pasa, y le suma 0,1 y se vuelve. Entonces no termina de resolver, y lamentablemente ese tipo de problemas donde linealmente no se pueden separar, no se resuelven. Así que si ustedes intentan en su red neuronal que van a armar distinguir entre una verde de una azul, no lo van a poder hacer, nunca va a poder encontrar los pesos, y no es que estén haciendo las cosas mal, simplemente es que estos dos grupos, verde y azul, no son linealmente divisibles, son una cosa así. Entonces ya con un perceptrón no se puede dividir y que determine los grupos. Para eso se usan redes neuronales más complejas, como explicó la profe en la presentación, como de vecinos o vectores o otros tipos de redes neuronales artificiales que van a poder separar mejor este conjunto así. Y unos verdes y unos azules, ¿sí? Pero sí siempre van a poder separar los rojos del resto con un perceptrón, porque el rojo del resto está claramente definido, ¿está bien? Entonces ustedes ocúpense en encontrar valores, pesos, que determinen o predigan bien una flor roja de la flor restante, ¿está bien? Bueno,
Con esto vamos terminando. Si vuelvo al código del perceptrón que está calculando acá para el XOR, no lo encuentra y no lo va a encontrar. Va a quedar así de por vida. Por eso también el de los pesos, en vez de iterar hasta que el peso fuera 0, lo hacía por 100 veces. ¿Por qué lo hacía por 100 veces? Bueno, esa es una pregunta que les dejo a ustedes. ¿Por qué el código de los pesos, que justo ahí lo tenía, no hace el cálculo de aprendizaje hasta que el error dé 0, sino que lo hace por 100 veces? No era ese el código. En este, vamos a borrar todas las líneas. En este, que son pocos datos, fíjense que son 10 o 15 datos nada más, el cálculo no lo hace hasta que el error sea 0, sino que lo hace, quiero sacar el dibujito, lo hace en un rango de 0 a 99 en realidad, 100 veces de 0 a 99. Y ahí cuando llega a las 99 veces se queda con esos pesos, estén perfectos o no, es decir, con un grado de probabilidad alto o bajo. ¿Por qué? Porque si esta matriz nosotros le empezamos a agregar datos, puede ser que no nos quede linealmente divisible. Si yo agrego una mujer que pesa mucho, tiene mucha altura, o un hombre que tiene poca altura y poco peso, ya no me queda linealmente divisible como aparecía en este dibujito. Que estaba acá, en donde se ve que claramente se puede ahí dividir esto linealmente, no como hice yo, sino con una línea perfecta. Si yo empiezo a introducir valores adicionales y en algún momento los amarillos con los azules, o violeta, no sé qué colores, se empiezan a mezclar, ya el perceptrón no lo va a poder resolver. O bien se va a quedar después de 100 iteraciones con unos pesos en los que después va a predecir con errores, obviamente. Pero para no dar error o no colgarse, bueno, ahí estoy dando yo la respuesta de lo que quería que ustedes indaguen. Conclusión, y para dejar de hablar un minuto, lo que hay que hacer es probar lo de las flores de esas iris para separar las rojas de las restantes. ¿Está bien? ¿Cómo van a hacer? Bueno, tienen por un lado resuelto un perceptrón, que es un objeto que funciona para cualquier tamaño de matriz con los pesos de personas. Es cambiar básicamente que en vez de trabajar con pesos, trabaje con lo que leyeron de la tabla CSV del conjunto de datos de iris. ¿Está bien?